Ya estamos con el senador del Partido Colorado, José Amorín Valle. ¿Cómo le va, José? Bienvenido. Muy bien. Una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlo. Dígame cómo se fue de la interpelación a Danilo Astori el otro día. ¿Qué sensación le dejó la interpelación de Larrañaga? Yo diría que casi un diálogo de sordos. Es decir, Danilo Astori diciendo que estaba todo bastante bien, que sí, dijo algunas cosas interesantes. Dijo que se había comprometido a no aumentar impuestos, ni poner otros impuestos, obviamente, en este periodo, pero que las circunstancias cambiaron y que no tuvo más remedio que hacerlo. Sí. Tuvo que reconocer que el gobierno incumplió con una promesa electoral. Sin duda. Eso lo reconoció. Dijo que no fue, justificó que eso no fue diciendo, a propósito, pero fue porque ellos tenían una meta. En la promesa estaba un objetivo y no se pudo cumplir con el objetivo. A ver, el objetivo que tenía Astori era un objetivo incumplible. Es decir, cuando vino Astori el año pasado, en el 2015, al Senado habrá venido en el mes de octubre, cuando estábamos tratando la ley de presupuesto. Él estimaba que el crecimiento del país en el año 2015 iba a ser del 2,5% y en el año 2016 también el 2,5%. Y nosotros dijimos, como sabemos cómo es Astori, que le cuesta reconocer errores y que tiene esa característica personal especial, dijimos, mire, ministro, seguramente usted hizo los cálculos en el mes de mayo, antes de presentarlo en diputados, pero es notorio que esto ha cambiado. Todos los economistas uruguayos dicen que el producto no va a crecer al 2,5%, sino que va a crecer, en el mejor de los casos, al 1,5%. Así que me parece que usted tiene que ajustar estas cifras, porque si usted no ajusta estas cifras, va a gastar de más, porque él preveía un crecimiento de 2,5 más 2,5, y por lo tanto los gastos que presupuestó eran con ese crecimiento. Y era evidente que no iba a crecer así. Ya sabíamos todos, digo, a lo mejor ni usted ni yo somos economistas, pero todos leemos las noticias y las informaciones. Y todos los economistas decían que el país no iba a crecer al más del 1,5%. Creció al 1%. Y este año que hablan del 2,5% y que Astori festejó con alegría lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que va a crecer al 1,4%, va a crecer menos del 1%, si crece. Entonces, uno calcula, voy a crecer esto y voy a poder gastar esto, y no creció nada. Pero él lo sabía, porque él tiene que escuchar al resto de la gente, no puede cerrarse en un cubo de cristal y hablar solamente con sus asesores y va a crecer más porque yo quiero. Y bueno, entonces ocurrió eso y Astori asumió que habían incumplido una promesa electoral. Y dijo algo más, que también es grave. Dijo que no en la historia él no recordaba en las últimas décadas un momento de crisis en la región como el que hay ahora. Bueno, es obvio que en el 2001, 99, 2000, 2001 fue mucho mayor a lo que hay ahora. Entonces, está bien, nosotros creemos que Astori se equivocó, que todo este ajuste fiscal que viene ahora en esta rendición de cuentas que está a consideración del Senado, va a estar esta semana entra. Y habló de ajuste fiscal también. Y habló... Lo mencionó como ajuste, Astori. Sí, pero eso... A ver, lo que ha hecho el Frente es modificar un poco el vocabulario. Entonces, en vez de ajuste, hablaban de adecuación o de... Es un ajuste. Consolidación fiscal en algunos casos, o de adecuación en otros. A él el otro día se le escapó la palabra ajuste. Es decir, al ajuste lo llaman consolidación o adecuación. Es un ajuste. Cuando uno intenta bajar los gastos poquito y aumentar los impuestos bastante, eso es un ajuste fiscal. Claro, puede ser grande o chico, pero es un ajuste. Es un ajuste. Que además los ajustes se hacen cuando se precisan. Y es probable que el Uruguay precise un ajuste fiscal ahora. Es probable. ¿Por qué? Porque si estamos en un déficit cercano al 4% del PBI, se requiere un ajuste fiscal. Cuando el gobierno del Frente Amplio recibe del Partido Colorado, después de la fenomenal crisis del 2002, el gobierno, el déficit fiscal llegaba al 1,9 y estaba en caída. Por eso es que no hubo necesidad de ajuste fiscal. Cuando dicen nunca hicimos un ajuste fiscal, y bueno, porque no tenía necesidad. Después de eso, con un crecimiento extraordinario en todo el gobierno del Frente Amplio, que se empieza a parar el año pasado, precisar otro ajuste fiscal es, desde nuestro punto de vista, un claro mal manejo de la economía. Se gastó mucho más de lo que se podía. Astori, que entró con las ideas bastante claras, él decía que había que hacer políticas fiscales contracíclicas, es decir, que si el país crecía mucho, había que tener una regla fiscal, no gastar demasiado para para cuando las cosas vinieran más. Se gastó todo el crecimiento y más, absolutamente todo. Cambió esa frase de políticas fiscales contracíclicas por los famosos espacios fiscales, que es donde puede haber un peso más y lo gastamos. Y gastó todo y se endeudó. Es decir, gastó todo lo que ingresó
y se endeudó más. Y lo último, hace menos de un mes, festejó el endeudamiento de 1.100 millones de dólares, porque nos dice que son las tasas más bajas de la historia. No sé si son las tasas más bajas de la historia, sí es claramente, Uruguay tiene una historia de cumplimiento de sus obligaciones, aún en los peores momentos, que hace que la gente le tenga confianza. Es decir, cuando Vázquez quería no pagar, en el 2003, nosotros pagamos. Esa historia hace que la gente le tenga confianza al Uruguay y le preste más barato que al resto, en una circunstancia internacional de tasas bajísimas, en muchos casos de tasa cero. Amorín, la rendición de cuentas ya fue aprobada por diputados, como decíamos recién, ahora entra al Senado. ¿A partir de cuándo, a partir de qué día empiezan a correr los 45 días para votar? De cuando entra al Senado, que debe ser el 10, el miércoles. El miércoles entra, ahí tienen 45 días de plazo. Seguramente lo vamos a hacer, porque se ha notado el apuro que tiene el gobierno, en menos tiempo. En menos tiempo, va a ser más ágil. Ahora, ¿por dónde pasan las principales objeciones del Partido Colorado al proyecto de rendición? Una, al ajuste fiscal. Sí, una al ajuste fiscal. El ajuste fiscal tiene, digamos, como dos grandes rubros. Uno es el famoso artículo 6, que es la disminución de gastos o la postergación de gastos, en los cuales claramente el más castigado es la educación. Ahora por lo menos se lograron blindar ahí unos 860 millones, ¿no? Alguna cosa menos, digo, la caída va a ser menor. Sí. Y después el otro es el aumento de los impuestos, que básicamente ahí hay distintas cosas en el aumento de los impuestos, y que viene además enganchado con otra ley, que no es la rendición de cuentas y que va a pasar ahora a consideración de diputados, que es esta ley para adaptar o adoptar todas las indicaciones que nos da la OCDE de lo que tenemos que hacer. Entonces, no solo se suben los impuestos, se suben todo tipo de impuestos, el impuesto a la renta, las actividades económicas y el impuesto a la renta a las personas físicas, en forma importante, se van a recaudar entre los dos, estimamos nosotros en torno a los 400 millones de dólares más, sino que además se le dan a la impositiva poderes extraordinarios, poderes que no había tenido nunca, muy fuertes, por ejemplo, el de saber el resultado de las cuentas corrientes a fin de año de todas las personas que tengan dinero en el banco. Eso no existía. Si existía, sí, la impositiva, por ejemplo, sospechaba que usted o que yo estábamos haciendo las cosas mal. Ahí la impositiva le pedía a un juez y el juez le decía al banco, denle todos los datos, y ahí no seguimos. Ahora van a hacer al barrer. Todo el mundo en esas cosas que se llaman como una especie de expedición de pesca, que todo el mundo, saber lo que pasa a todo el mundo, a ver si encontramos alguno. Y hay otro tema que sí es gravísimo, que yo espero que no prospere, que es la eliminación del secreto profesional. Eso sería Uruguay, según entiendo yo, el único país del mundo que elimina el secreto profesional, que tiene que ver con elementos básicos de defensa de las personas y que tiene que ver con el Estado de Derecho. Es decir, cuando un contribuyente viene a hablar con su abogado, por ejemplo, y le dice, mire, el problema mío es este, yo hice esto y esto, quiero saber qué hice mal, qué hice bien y cómo podemos salir de esta situación. Ahí viene el impositivo y dice, bueno, cuénteme lo que dijo su cliente. Bueno, eso no pasa en ningún lugar del mundo. Es decir, la impositiva empieza a tener superpoderes, como no los tuvo nunca en historia, para intentar cobrar más. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que nos pasa con las recomendaciones de la OCDE. La OCDE es hoy en el mundo lo que antes era el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el odiado Fondo Monetario Internacional hoy no tiene poder. La que tiene el poder, la que junta a todos los países importantes, ricos del mundo, es la OCDE. Y desde la crisis del 2008 mundial, están pensando cómo hacen para rescatar impuestos en el resto del mundo. Y entonces hacen estos temas de transparencia para terminar con la opacidad, que está bien, el concepto está bien, solo que ellos nos hacen esto a nosotros y ellos tienen todos sus paraísos fiscales. Estados Unidos también, sí, obvio. Todos lo tienen. Menos los países chicos no lo pueden tener, ellos sí los tienen. Sí. Uruguay se tiene que adaptar a eso y tiene que adaptarse, porque es cierto, porque no vamos a pelear de igual a igual con los países poderosos, porque ellos tienen más fuerza que nosotros, pero tenemos que hacerlo con inteligencia, con cautela, sin apresurarnos, no tenemos que ser los mejores ni los primeros, tenemos que hacerlo pensando en el interés nacional. Para poner un ejemplo, lo que ocurrió con el Tratado de Información Tributaria con Argentina fue un error, desde mi punto de vista, grave. La OCDE nos pide primero hagan 6 tratados de ese tipo. Hicimos. Ahora 12. Los hicimos. Ahora con los países relevantes, Argentina y Brasil.
Con Argentina nosotros teníamos el Mercosur, estaba Cristina Fernández en el gobierno. Teníamos el Mercosur, Tratado del Río Uruguay, Tratado del Río de la Plata y tantos tratados que Argentina no cumplía con ninguno. Absolutamente ninguno. Y argentinos tenían inversiones importantes en Uruguay. Quizás algunos fueran de evasión impositiva, a lo mejor. Y otros tenían inversiones en Uruguay porque Uruguay siempre fue más serio que Argentina. Y porque temen a las persecuciones políticas por el medio de los impuestos, que ha sido siempre una herramienta que se manejó. Uruguay hizo el tratado con Argentina inmediatamente, antes que con Brasil. Y ahí se terminó, sin duda, una muy buena parte de la inversión argentina, por lo menos en la costa uruguaya. No se hacen más edificios, se trancó todo, quedaron miles de personas sin trabajo. Yo creo que hubiera sido sensato explicarle a la OCDE, mire, con Brasil lo hacemos inmediatamente. Ahora, con Argentina, hoy tiene un gobierno que no cumple con ninguno de los tratados. No nos apuren ahí, porque nosotros cumplimos y ellos no. José, ¿qué le pareció el acuerdo alcanzado entre el gobierno y la bancada de diputados del Frente por el polémico artículo 6? Bueno, es un acuerdo, el acuerdo fue bastante amplio, ¿no? En realidad había aparentemente 4 diputados que no querían votarlo porque no querían recortes de ningún tipo. Está bien, digo, es su posición. Y el Poder Ejecutivo los convenció de que votaran así el proyecto con las modificaciones que tenía y hay un compromiso para encontrar los recursos como para llegar a los 1.500 millones para la enseñanza. Es el mismo compromiso que había antes del presupuesto de intentar llegar al 6% del PBI para la educación. ¿Pero cree que esta es una buena salida? La de un compromiso de buscar recursos para... Yo no lo voy a votar, así que a mí no me parece buena salida. Pero yo creo que el gobierno tiene que hacer esas cosas. ¿Qué cosas? El gobierno tiene que tratar de convencer a sus diputados de que voten. El gobierno, si está convencido que esta es una buena rendición de cuentas, la tiene que sacar adelante. Hizo otras cosas más para que votaran este artículo. Por ejemplo, permitió que un grupo de diputados, aparentemente del sector IR, se sacaran las ganas de atacar a las universidades privadas y dijeran que estas donaciones, digamos que son exoneraciones de impuestos dirigidas de alguna manera, para las universidades privadas no pueden existir más. Eso no tiene relevancia económica ninguna, no hay ninguna renuncia fiscal importante, simplemente es como una especie de decir, vamos a ver si podemos embromar a las universidades privadas. Y eso es un error gravísimo, gravísimo, que no debería aceptar las personas que en el Frente Amplio tienen alguna sensatez. Bueno, pero ya el equipo económico salió a discrepar. Y bueno, ahora lo que está sucediendo, lo que se dice que está pasando, es que el Ministerio de Economía, el equipo económico, está tratando de convencer a los legisladores del Frente Liber Seregni de que no lo aprueben, a los senadores del Frente Liber Seregni. Ojalá que los convenza porque ese es un tema importante, porque además funciona en el mundo y hay hoy en el Frente Amplio 2 corrientes.